En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se registró un enfrentamiento armado entre fuerzas militares y hombres armados. ¿Pensaste que ya habías visto todo en el mundo del narco? ¿Creías que las batallas más brutales ya habían pasado? Te equivocaste completamente, porque lo que pasó el 23 de septiembre en Badiraguato no fue una simple guerra, fue el apocalipsis del narcotráfico mexicano. Y yo, Narco Total, te voy a contar cada detalle escalofriante de esta masacre que cambió para siempre el mapa del poder en Sinaloa. Soy Narco Total, y durante los últimos 5 años he documentado más de 300 operativos, he analizado miles de horas de interceptaciones, he hablado con fuentes directas del cartel, y te puedo asegurar que nunca había visto algo como esto. Hoy vas a descubrir por qué el 23 de septiembre será recordado como el día que el infierno llegó a la sierra, por qué 14 personas perdieron la vida en menos de 6 horas, y más importante aún, porque esto es solo el comienzo de la guerra más sangrienta que hemos visto en décadas. Pero antes de que te sumerjas en este relato que te va a poner los pelos de punta, necesitas entender que lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una película de Hollywood, es la realidad más cruda del narcotráfico mexicano. Y si te quedas hasta el final, te voy a revelar información exclusiva que ningún otro canal te ha contado sobre lo que realmente está pasando en estos momentos en las montañas de Sinaloa, porque esto no terminó el 23 de septiembre, esto apenas está comenzando. Imagínate por un momento que estás en tu casa, en la tranquila sierra de Badiraguato, donde el único sonido que escuchas normalmente son los pájaros cantando y el viento moviendo los árboles. Pero desde hace semanas, algo había cambiado. Los radios que siempre sonaban con música y conversaciones de los trabajadores de los ranchos, estaban completamente en silencio. Los caminos que siempre veías transitados ahora parecían desiertos, pero por las noches, sombras extrañas se movían entre los cerros. La gente del pueblo comenzó a notar movimientos que nunca antes habían visto. Camionetas sin placas que circulaban sin luces durante la madrugada, hombres encapuchados que aparecían en lugares donde nunca antes los habían visto, y lo más perturbador de todo, familias enteras que simplemente desaparecían de sus hogares sin dejar rastro. Los veteranos de la zona, esos hombres que habían visto décadas de violencia, decían algo que helaba la sangre: esto huele a guerra, y no una guerra cualquiera, sino una que va a cambiar todo para siempre. Pero la verdadera pesadilla comenzó el 15 de septiembre, exactamente 8 días antes del infierno total. En los pueblos de Isopa, Bacacoragua y Arroyo Seco, lugares donde normalmente la vida transcurre en paz, las primeras ráfagas de metralleta rompieron el silencio de la madrugada. No eran tiros esporádicos, no eran cazadores, eran ráfagas largas, sostenidas, el tipo de fuego que solo se escucha cuando los grupos armados están marcando territorio o eliminando objetivos específicos. Los pobladores, aterrorizados, se refugiaron en sus casas mientras el sonido del plomo se intensificaba noche tras noche. Pero lo que realmente puso los nervios de punta a toda la región fue cuando comenzaron a circular rumores sobre algo que nadie quería creer: los grandes capós, los jefes máximos de las organizaciones criminales más poderosas del país, estaban llegando personalmente a la sierra. No mandaban emisarios, no enviaban lugartenientes, venían ellos mismos, y eso solo podía significar una cosa: se avecinaba una batalla que definiría el futuro del narcotráfico en México. Los grupos de Telegram, esas aplicaciones donde circula la información más caliente del narco, comenzaron a llenarse de mensajes cifrados que hablaban de la movida grande, el día de la limpia y el ajuste de cuentas definitivo. Los veteranos del narcotráfico sabían que cuando los jefes máximos se involucran personalmente, cuando dejan sus refugios seguros y llegan a primera línea, es porque la situación ha escalado más allá de cualquier negociación posible. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo: la confirmación de que el Chapo Isidro había decidido intervenir directamente en el conflicto. Para los que no conocen la historia, el Chapo Isidro es uno de los operadores más letales y experimentados del narcotráfico mexicano. Este hombre ha sobrevivido a más guerras de cárteles que cualquier otro capo en activo, ha burlado la captura durante décadas, y cuando decide mover sus piezas, el tablero completo del narcotráfico se tambalea. Pero lo que nadie esperaba era la brutalidad con la que decidió mandar su mensaje. El Chapo Isidro no solo envió hombres armados, envió grupos de élite comandados directamente por Fausto Isidro Mesa Flores, su brazo derecho más letal, acompañados de algo que jamás habíamos visto en una guerra de cárteles: maquinaria pesada industrial. Sí, escuchaste bien, llegaron con excavadoras, bulldozers y maquinaria de construcción convertida en armas de destrucción masiva. La estrategia era tan brutal como efectiva: no solo iban a eliminar a sus enemigos, iban a borrar literalmente del mapa cualquier rastro de su existencia. En San José de Delicias, las máquinas comenzaron a derribar casa por casa, hogar por hogar, de familias que supuestamente tenían vínculos con los Calabazas, que se habían aliado recientemente con la Chapiza. El mensaje era claro y aterrador: no solo vamos a matarte, vamos a destruir todo lo que representes, todo lo que hayas construido,
hasta que no quede nada que demuestre que alguna vez exististe. Los videos que comenzaron a circular en Telegram esa noche del 22 de septiembre eran algo salido de una película apocalíptica. Casas de familias que habían vivido ahí por generaciones siendo literalmente devoradas por máquinas industriales, mientras hombres encapuchados con armas de alto calibre vigilaban que nadie se acercara. El sonido de las estructuras cayendo se mezclaba con las ráfagas de metralleta en una sinfonía del terror que nadie en esa región había escuchado jamás. Pero esto era solo el calentamiento, porque lo que nadie sabía es que los Calabazas, sedientos de venganza desde que su líder Mario Calabazas había sido neutralizado por la gente del Chapo Isidro, habían estado preparando su propia respuesta. Estos hombres ya no tenían nada que perder, habían perdido a su jefe máximo, habían visto cómo sus territorios eran invadidos, y su sed de venganza había llegado a un punto donde la muerte era preferible a la humillación. Mientras las máquinas destruían San José de Delicias, en las montañas más altas de la sierra, los Calabazas estaban organizando lo que sería su última jugada desesperada. Sabían que no tenían la maquinaria pesada del Chapo Isidro, sabían que no tenían los recursos económicos de la chapiza, pero tenían algo que sus enemigos habían subestimado: el conocimiento absoluto del terreno y una determinación que rayaba en la locura suicida. La noche del 22 al 23 de septiembre, los mensajes en los grupos de Telegram se volvieron cada vez más intensos y frecuentes. Mañana se define todo, el que amanezca vivo será porque Dios así lo quiso, la sierra va a temblar. Los propios narcos estaban asustados, y cuando hombres que han vivido toda su vida rodeados de violencia extrema expresan miedo, sabes que algo realmente aterrador está a punto de suceder. Y entonces llegó la mañana del 23 de septiembre, y desde las primeras horas del día, toda la región sabía que algo estaba mal. Los pájaros no cantaban, los animales domésticos se escondían, hasta el aire se sentía pesado, cargado de una tensión que parecía anunciar la tragedia que estaba por desatarse. Los pocos civiles que quedaban en la zona se encerraron en sus casas, apagaron las luces, desconectaron los teléfonos, y rezaron para que la tormenta de plomo que se avecinaba no llegara hasta sus puertas. Pero el primer disparo que se escuchó esa mañana no vino de donde todos esperaban. Los Calabazas habían decidido cambiar completamente la estrategia. En lugar de esperar el ataque en las montañas, habían bajado durante la noche y habían tomado posiciones estratégicas en puntos clave alrededor de Badiraguato. Cuando las primeras camionetas de la chapiza comenzaron a subir por los caminos de montaña, se encontraron con algo para lo que no estaban preparados: emboscadas perfectamente coordinadas en terreno que sus enemigos conocían como la palma de su mano. La primera emboscada ocurrió exactamente a las 7:23 de la mañana en el camino que conduce hacia La Tuna, el pueblo natal de Joaquín El Chapo Guzmán, un lugar que tiene un valor simbólico incalculable para toda la organización. Los Calabazas habían colocado francotiradores en posiciones elevadas y habían bloqueado el camino con vehículos que parecían abandonados pero que estaban llenos de explosivos improvisados. Cuando el primer convoy de la chapiza intentó pasar, el infierno literalmente se desató. Las ráfagas de rifle de alto calibre comenzaron a llover desde múltiples posiciones, mientras los explosivos convertían las camionetas blindadas en trampas mortales de metal retorcido y fuego. El sonido era ensordecedor, una mezcla de explosiones, gritos de dolor y terror, y el constante martilleo de las armas automáticas que no paraban de disparar. Pero la chapiza no era un grupo amateur, y su respuesta fue igual de brutal y efectiva. En cuestión de minutos, helicópteros que habían estado esperando en posiciones ocultas aparecieron sobre el campo de batalla, disparando desde el aire hacia las posiciones de los francotiradores. El cielo se llenó del sonido de las aspas de los helicópteros mezclado con las ráfagas que descendían como lluvia mortal sobre los cerros. Los videos que se filtraron esa tarde en Telegram mostraban una escena que parecía sacada de una zona de guerra en Medio Oriente. Helicópteros volando en círculos mientras disparaban hacia abajo, explosiones que iluminaban los cerros como si fueran fuegos artificiales, y hombres corriendo por todos lados buscando refugio mientras el plomo silbaba sobre sus cabezas. Pero esto era solo el primer acto de una tragedia que se extendería por horas y cobraría 14 vidas antes de que terminara el día. Porque mientras la batalla principal se desarrollaba en los caminos hacia La Tuna, otros frentes se estaban abriendo simultáneamente en toda la región. En Navolato, a más de 100 kilómetros de distancia, grupos armados habían decidido aprovechar el caos para ajustar sus propias cuentas. En Villajuárez, hombres con armas de alto calibre interceptaron 3 camiones de carga en la carretera Navolato-Altata, justo en el puente de Limoncito. Los conductores, civiles inocentes que simplemente hacían su trabajo, fueron obligados a bajar de sus vehículos a punta de pistola. Los sicarios, sin mostrar ninguna compasión, atravesaron los camiones en medio de la carretera y destruyeron sistemáticamente los neumáticos con ponchallanta, creando un bloqueo vial que dejó atrapados a cientos de civiles durante horas. Las familias que quedaron varadas en sus autos, con niños pequeños llorando de miedo y ancianos que no entendían lo que estaba pasando, se convirtieron en rehenes involuntarios de una guerra que no era suya.
Los sicarios patrullaban entre los vehículos detenidos, con sus rostros cubiertos y sus armas en alto, creando una atmósfera de terror que nadie que estuviera ahí olvidará jamás. Mientras tanto, en la colonia Tierra y Libertad, otro grupo armado había decidido que una casa abandonada era el objetivo perfecto para demostrar su poder de fuego. Lo que siguió fue una demostración de violencia tan excesiva e innecesaria que incluso los veteranos del narcotráfico quedaron impactados. Durante más de 20 minutos, diferentes grupos armados dispararon hacia la estructura vacía con armas de múltiples calibres, desde pistolas hasta rifles de asalto, convirtiendo las paredes en un colador y el interior en un campo de escombros. El sonido de las balas impactando contra el concreto y el metal se podía escuchar a kilómetros de distancia, como una lluvia constante de destrucción que no parecía tener fin. Los vecinos de las casas aledañas se refugiaron en los rincones más seguros de sus hogares, tapándose los oídos y rogando que las balas perdidas no atravesaran sus paredes. Cuando finalmente terminó el tiroteo, la casa parecía haber sido bombardeada, con agujeros por todos lados y una cantidad de casquillos en el suelo que llevó horas recoger a las autoridades. Pero regresemos al epicentro del infierno, a Badiraguato, donde la batalla principal estaba alcanzando niveles de violencia que ni los propios participantes habían anticipado. Los calabazas, desesperados y acorralados, habían decidido que si iban a morir, se llevarían consigo a tantos enemigos como fuera posible. Utilizando el conocimiento íntimo que tenían del terreno montañoso, comenzaron a implementar tácticas de guerrilla que convertían cada curva del camino, cada formación rocosa, cada grupo de árboles en una potencial trampa mortal. Los enfrentamientos habían extendido por un área de más de 50 kilómetros cuadrados, con múltiples grupos moviéndose simultáneamente a través de terreno difícil mientras intentaban ganar posiciones ventajosas sobre sus enemigos. El sonido de las armas automáticas se mezclaba con el eco que producían las montañas, creando una cacofonía de guerra que se podía escuchar desde poblados que estaban a más de 20 kilómetros de distancia. Los pobladores que vivían en ranchos aislados de la sierra comenzaron a reportar avistamientos que helaban la sangre. Convoys de hasta 20 camionetas moviéndose en formación militar, hombres con uniformes tácticos y armas que nunca habían visto la región, y lo más aterrador de todo, el sonido constante de disparos que no paraban ni de día ni de noche. Era como si toda la sierra se hubiera convertido en un gigantesco campo de batalla donde la muerte podía llegar desde cualquier dirección y en cualquier momento. Pero lo que realmente distinguió esta batalla de todas las guerras anteriores entre cárteles fue el nivel de coordinación y sofisticación que demostraron ambos bandos. No eran grupos desorganizados disparando al azar, eran verdaderos ejércitos privados con estrategias militares, comunicaciones encriptadas, y un nivel de armamento que rivalizaba con muchas fuerzas armadas oficiales del mundo. Los interceptores de radio que monitoreaban las comunicaciones de los grupos criminales reportaron algo que nunca antes habían escuchado. Los sicarios utilizaban códigos militares profesionales, coordenadas GPS precisas, y terminología táctica que sugería entrenamiento formal en combate. Esto no era una riña entre pandillas callejeras, era una guerra entre organizaciones que habían invertido millones de dólares en profesionalizar sus capacidades de combate. A medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a ponerse sobre los cerros ensangrentados de Badiraguato, comenzaron a llegar los primeros reportes sobre el verdadero costo humano de esta batalla. Cuerpos encontrados en barrancos, vehículos calcinados con restos humanos en su interior, y lo más perturbador de todo, personas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se las hubiera tragado. Las primeras cifras oficiales hablaban de 14 muertos confirmados, pero las fuentes cercanas a los cárteles susurraban números mucho más altos. Hablaban de fosas comunes que se estaban cavando durante la noche, de cuerpos que estaban siendo disueltos en ácido para eliminar cualquier evidencia, y de familias enteras que habían sido levantadas por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero los muertos eran solo una parte de la tragedia. Los desplazados, las familias que habían tenido que abandonar sus hogares con lo puesto para huir de la violencia, se contaban por cientos. Generaciones de familias que habían vivido en esa tierra por décadas se vieron obligadas a dejar todo atrás y buscar refugio en ciudades donde no conocían a nadie y donde nadie los conocía. Los niños que presenciaron esos eventos, que escucharon durante horas el sonido de las balas y las explosiones, que vieron a hombres armados patrullando sus comunidades como si fueran territorio conquistado, cargarán esos traumas por el resto de sus vidas. Las escuelas cerraron indefinidamente, los maestros huyeron, y toda una generación de niños de la sierra quedó sin educación porque sus aulas se habían convertido en refugios improvisados para sobrevivir a la guerra. Y mientras todo esto ocurría, mientras familias enteras huían despavoridas y los cerros se teñían de sangre, las autoridades permanecieron en un silencio que gritaba más fuerte que las propias balas. No hubo comunicados oficiales, no hubo operativos de rescate, no hubo ninguna presencia del Estado mexicano que indicara que le importara lo que estaba pasando con sus propios ciudadanos. Este silencio oficial no era casualidad ni negligencia,
Era una decisión estratégica que revelaba una realidad aterradora sobre el poder real en esa región de México. Las autoridades sabían perfectamente lo que estaba pasando, tenían reportes en tiempo real de cada disparo, de cada explosión, de cada muerte, pero habían decidido que era más seguro para ellos permanecer al margen y dejar que los cárteles resolvieran sus diferencias sin interferencia estatal. Esta decisión de no intervenir enviaba un mensaje claro tanto a los criminales como a los civiles. En Badiraguato, el Estado mexicano no tenía control real, no tenía la capacidad ni la voluntad de proteger a sus ciudadanos, y reconocía implícitamente que los cárteles eran los verdaderos dueños del territorio. Pero la cosa se puso aún peor cuando, en medio del caos y la violencia, comenzaron a circular rumores sobre la participación directa de elementos corruptos de las propias fuerzas de seguridad. Testimonios de pobladores hablaban de uniformados que habían sido vistos proporcionando información a uno de los bandos, de retenes militares que misteriosamente habían sido retirados justo antes de que comenzaran los enfrentamientos, y de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que habían aparecido en manos de los sicarios. Estos rumores, aunque imposibles de verificar completamente, pintaban un panorama aún más desolador. No solo el Estado había decidido abandonar a los civiles a su suerte, sino que elementos dentro del propio Estado podrían estar participando activamente en prolongar e intensificar la violencia. A medida que la noche del 23 de septiembre avanzaba, los combates comenzaron a disminuir en intensidad, no porque algún bando hubiera ganado, sino porque ambas partes habían agotado gran parte de su munición y necesitaban reagruparse para evaluar las bajas y planificar los siguientes movimientos. Pero esta pausa en la violencia no significaba paz, significaba que ambos bandos estaban preparándose para lo que vendría después. Los mensajes interceptados esa noche hablaban de refuerzos que venían en camino, de alianzas que se estaban forjando y rompiendo en cuestión de horas, y de planes de venganza que harían que lo ocurrido el 23 de septiembre pareciera solo un ensayo general. Los calabazas juraban que vengarían a cada uno de sus muertos, la chapiza prometía que no dejaría piedra sobre piedra en territorio enemigo, y el Chapo Isidro parecía decidido a demostrar que él era el único poder real en toda la región. Pero lo más aterrador de todo era que ninguno de los bandos parecía interesado en negociar o encontrar una solución pacífica. La sangre derramada había cruzado líneas rojas que no se podían descruzar, las humillaciones sufridas habían herido orgullos que no se podían sanar con dinero o territorios, y las muertes de seres queridos habían encendido fires de venganza que solo más sangre podría apagar. Los análisis de inteligencia que comenzaron a circular en los días posteriores pintaban un escenario que helaba la sangre de cualquiera que entendiera las implicaciones. Esta batalla no había sido el fin de una guerra, había sido el comienzo de algo mucho peor. Los expertos en crimen organizado hablaban de una balcanización del narcotráfico mexicano, donde las grandes organizaciones se fragmentarían en decenas de grupos más pequeños pero igual de violentos, cada uno peleando contra todos los demás por pedazos cada vez más pequeños de territorio y mercado. Esta fragmentación significaba que la violencia se multiplicaría exponencialmente, porque en lugar de tener unas pocas organizaciones grandes con liderazgos capaces de negociar y mantener cierta estabilidad, tendríamos docenas de grupos pequeños liderados por jóvenes desesperados y sedientos de sangre que no respetarían ningún código ni mostrarían ninguna moderación en sus métodos. Los civiles, que ya habían sufrido décadas de violencia relacionada con el narcotráfico, se enfrentaban ahora a la perspectiva de que las cosas empeoraran dramáticamente. Si antes podían confiar en que los grandes capós tenían cierto interés en mantener un perfil relativamente bajo y evitar llamar demasiado la atención de las autoridades, ahora se encontraban atrapados en medio de una guerra total donde no había reglas, no había límites, y no había nadie con suficiente autoridad para detener la espiral de violencia. Los efectos económicos de esta nueva realidad comenzaron a sentirse inmediatamente. El turismo, que había sido una fuente importante de ingresos para muchas comunidades de Sinaloa, prácticamente desapareció de la noche a la mañana. Los inversionistas extranjeros cancelaron proyectos, las empresas multinacionales cerraron operaciones, y el peso mexicano comenzó a debilitarse en los mercados internacionales conforme la noticia de la batalla se extendía por el mundo. Pero más allá del impacto económico, lo que realmente preocupaba a los expertos en seguridad nacional era el precedente que se estaba estableciendo. Si los cárteles podían librar batallas de esta magnitud en territorio mexicano sin ninguna respuesta efectiva del gobierno, ¿qué les impedía escalar aún más la violencia? ¿Qué pasaría cuando decidieran que necesitaban armas aún más poderosas? Cuando comenzaran a utilizar explosivos de grado militar? Cuando decidieran atacar directamente instalaciones gubernamentales o infraestructura crítica? Estas preguntas no eran especulación ociosa. Los reportes de inteligencia ya hablaban de contactos entre cárteles mexicanos y organizaciones terroristas internacionales, de intentos de adquirir armamento militar de grado superior, y de planes para atacar objetivos que hasta ahora habían sido considerados intocables. La noche del 24 de septiembre, menos de 24 horas después de que terminara la batalla principal, los grupos de Telegram comenzaron a llenarse de nuevos mensajes que helaron la sangre de cualquiera que los leyera. Esto apenas empieza, el que no esté preparado para la guerra que se vaya,
Los muertos del 23 van a parecer pocos cuando terminemos. Los análisis de estas comunicaciones revelaban que lejos de estar exhaustos o desmoralizados por las pérdidas sufridas, los diferentes grupos parecían estar más determinados que nunca a continuar y escalar el conflicto. Estaban reclutando nuevos sicarios, adquiriendo más armas, y forjando nuevas alianzas con la única intención de prepararse para batallas aún más devastadoras. Pero quizás lo más perturbador de todo era que comenzaron a aparecer mensajes dirigidos específicamente a los civiles, advirtiendo que ya no habría distinción entre combatientes y no combatientes, que cualquiera que no estuviera explícitamente de su lado sería considerado enemigo, y que las familias de sus rivales serían objetivos legítimos sin importar su edad o su nivel de participación en las actividades criminales. Esta amenaza directa contra civiles representaba un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto. Mientras que en el pasado los cárteles habían mantenido al menos la pretensión de que sus guerras no involucraban a inocentes, ahora parecían dispuestos a abandonar cualquier vestigio de moderación o código de honor. Los psicólogos especializados en trauma colectivo comenzaron a hablar de una brutalización de toda la región, donde la exposición constante a violencia extrema estaba desensibilizando a poblaciones enteras y normalizando niveles de crueldad que anteriormente habrían sido impensables. Niños que crecían viendo decapitaciones en redes sociales, adolescentes que consideraban normal llevar armas a la escuela, familias que planeaban sus actividades diarias alrededor de los horarios de los tiroteos, todo esto estaba creando una generación completamente desensibilizada a la violencia y preparada para perpetuar ciclos de venganza que podrían durar décadas. Los intentos de organizaciones internacionales de derechos humanos de intervenir o al menos documentar lo que estaba pasando se toparon con murallas de silencio e intimidación. Los periodistas que intentaron cubrir la historia recibieron amenazas de muerte, los activistas que trataron de ayudar a las víctimas fueron levantados, y las organizaciones no gubernamentales que intentaron establecer refugios para desplazados fueron atacadas directamente. Este ambiente de terror total había logrado algo que los cárteles nunca antes habían conseguido: el silencio absoluto de la sociedad civil. Ya no había voces críticas, ya no había testimonios de víctimas, ya no había documentación independiente de los abusos. La información que llegaba al mundo exterior estaba completamente controlada por las propias organizaciones criminales, que la utilizaban como parte de su guerra psicológica. Y mientras todo esto ocurría, mientras una región entera de México se hundía en un abismo de violencia sin precedentes, el resto del país y el mundo continuaban con sus vidas normales, en gran parte ignorantes de la tragedia que se estaba desarrollando en las montañas de Sinaloa. Esta desconexión entre la realidad brutal de las zonas controladas por cárteles y la vida normal en el resto del mundo creaba una situación surrealista donde eventos que deberían haber provocado indignación internacional y respuestas coordinadas de la comunidad global simplemente pasaban desapercibidos en el ruido constante de las noticias diarias. Pero para aquellos que entendían las implicaciones a largo plazo de lo que había comenzado el 23 de septiembre, quedaba claro que esto no era solo un problema local o nacional, sino una amenaza que eventualmente se extendería mucho más allá de las fronteras de México. Los cárteles mexicanos no operan en el vacío, son parte de redes criminales globales que incluyen organizaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y América del Sur. La escalada de violencia en México inevitablemente tendría repercusiones en todos estos mercados y regiones, conforme los métodos y la mentalidad desarrollados en las guerras de Sinaloa se exportaran a otros conflictos criminales alrededor del mundo. Los expertos en seguridad internacional ya comenzaban a ver señales de esta mexicanización de otros conflictos criminales, con organizaciones en Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa adoptando tácticas y niveles de violencia que anteriormente habían sido exclusivos de los cárteles mexicanos. Y ahí es donde llegamos al punto que realmente debería aterrorizarte, porque lo que pasó en Badiraguato el 23 de septiembre no fue solo una batalla entre cárteles mexicanos, fue un ensayo general para un nuevo tipo de guerra criminal que se está exportando a todo el mundo, y que eventualmente podría llegar a tu propia ciudad, a tu propio país, a tu propia vida. Los métodos desarrollados en esas montañas ensangrentadas, las tácticas probadas en esos cerros donde resonaron las balas durante horas, la mentalidad forjada en esa guerra total donde no había límites ni reglas, todo eso se está convirtiendo en el nuevo estándar para organizaciones criminales en todo el planeta. Y si creías que esto era solo el problema de México, si pensabas que la violencia se quedaría contenida en esas montañas remotas, te equivocaste completamente. Porque lo que comenzó el 23 de septiembre en Badiraguato fue el primer capítulo de una nueva era del crimen organizado global, una era donde la violencia extrema se ha convertido en la norma, donde no hay límites morales ni códigos de honor, y donde civiles inocentes son objetivos legítimos en guerras que no entienden ni eligieron. Los próximos meses y años nos dirán si la humanidad es capaz de responder efectivamente a esta nueva amenaza, o si nos vamos a hundir todos juntos en un mundo donde la ley de la selva es la única ley que importa, y donde la violencia más brutal se ha convertido en el lenguaje universal del poder. Pero una cosa es segura, después del 23 de septiembre de 2024, el mundo cambió para siempre, y ninguno de nosotros podremos decir que no fuimos advertidos de lo que se venía. La pregunta ahora es si vamos a hacer algo al respecto,
o si vamos a quedarnos como espectadores pasivos mientras esta nueva realidad nos consume a todos. Y aquí es donde necesito que entiendas algo crucial, algo que los medios tradicionales nunca te van a decir. Mientras tú has estado viendo este video, mientras has estado escuchando esta historia que te ha puesto los pelos de punta, en este preciso momento, en las montañas de Sinaloa, el siguiente capítulo de esta guerra ya se está escribiendo con sangre. Los reportes que están llegando en tiempo real a mi equipo hablan de movimientos masivos de sicarios convergiendo hacia Badiraguato desde Sonora, Durango y Nayarit. Estamos hablando de más de 500 hombres armados con equipo militar que se están posicionando para lo que promete ser la batalla más sangrienta en la historia del narcotráfico mexicano. Y todo esto va a ocurrir en los próximos días. Pero aquí viene lo que realmente va a volar tu mente, la información exclusiva que prometí al principio y que ningún otro canal te va a dar. Mis fuentes dentro de los cárteles me han confirmado que esta guerra ya no es solo por territorio o por rutas de drogas. Es por algo mucho más grande, algo que va a cambiar el equilibrio de poder no solo en México, sino en todo el hemisferio occidental. Los líderes de estas organizaciones han decidido que ya no van a seguir operando en las sombras, ya no van a fingir que respetan la autoridad del Estado mexicano, y ya no van a limitar sus operaciones al tráfico de drogas. Lo que viene es la declaración abierta de guerra contra cualquier autoridad que se interponga en su camino, la expansión directa hacia otros países de América Latina, y la creación de lo que ellos llaman el nuevo orden criminal. Y si piensas que esto suena a ciencia ficción, si crees que estoy exagerando para crear drama, entonces no has estado prestando atención a las señales que han estado apareciendo durante meses. Los ataques coordinados contra instalaciones militares en múltiples estados, la infiltración documentada de agencias de inteligencia, la compra masiva de armamento militar en el mercado negro internacional, todo esto ha sido preparación para lo que viene después. Estamos al borde del colapso del Estado mexicano tal como lo conocemos, y cuando eso ocurra, las ondas de choque se van a sentir desde Alaska hasta Argentina. Los millones de refugiados que van a huir de la violencia, el colapso económico que va a arrasar con la economía de América del Norte, las rutas de drogas que van a expandirse descontroladamente por todo el continente, todo esto va a convertir lo que pasó en Badiraguato en un recuerdo nostálgico de cuando las cosas todavía tenían algún tipo de control. Y la parte más aterradora de todo esto es que ya es demasiado tarde para detenerlo. Los gobiernos del mundo han estado durmiendo mientras esta amenaza crecía, han estado ignorando las advertencias mientras los cárteles se armaban hasta los dientes, y ahora que finalmente están despertando a la realidad, descubren que sus enemigos ya son más poderosos que ellos. Pero tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado esta historia completa, que entiendes la magnitud de lo que se viene, tú tienes una responsabilidad. No puedes simplemente cerrar este video y pretender que nada de esto te afecta, porque te afecta, nos afecta a todos, y el silencio cómplice es lo que ha permitido que lleguemos a este punto. Comparte esta información, habla con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Exige respuestas de tus representantes políticos, presiona para que los medios principales cubran esta historia. Haz que la gente entienda que lo que pasó el 23 de septiembre en Badiraguato no fue solo noticias de otro país, sino el comienzo del fin del mundo tal como lo conocemos. Porque si no actuamos ahora, si no hacemos algo para detener esta espiral de violencia, en unos años vamos a estar recordando este video como la última advertencia que recibimos antes de que todo se fuera al infierno, y vamos a preguntarnos por qué no hicimos nada cuando todavía teníamos la oportunidad. El 23 de septiembre fue el día que el diablo llegó a Badiraguato, pero lo que viene después va a hacer que ese día parezca solo el primer verso de una canción del apocalipsis que apenas está comenzando a sonar. Y la única pregunta que importa ahora es si vamos a ser parte de la solución o parte de las víctimas. Soy Narco Total, y esto ha sido la verdad más cruda que vas a escuchar sobre lo que realmente está pasando en el mundo del narcotráfico. Si quieres seguir viviendo la realidad, si quieres estar preparado para lo que viene, entonces debes suscribirte a este canal ahora mismo, porque lo que te voy a mostrar en los próximos videos va a ser información que literalmente podría salvarte la vida. Y recuerda, mientras tú decides si esta información vale la pena tu tiempo, en las montañas de Sinaloa, los tambores de guerra siguen sonando, y cada segundo que pasa nos acerca más al momento en que ya no habrá vuelta atrás. El infierno ha llegado a la tierra, y todos nosotros vamos a tener que elegir de qué lado estar cuando las llamas finalmente nos alcancen.